Dios no puede ser injusto. Por eso este mensaje es tan importante, mis amados, les dije, porque hay una realidad: tú naciste, y otra realidad: tú morirás, y no vas a poder evitar la muerte. Tú morirás y no sabes cuándo, y probablemente el mensaje del Evangelio no te es grato, y te gustaría que te hablara de un mensaje de prosperidad, de salud, de Navidad, bonito, y todos felices aquí cantando. A mí no me importa que estemos felices y que nos vayamos al infierno. Yo mejor prefiero que sepamos la verdad y también la solución del grave problema en el cual estamos metidos tú y yo. Tú y yo somos mortales, tú y yo vamos a morir, y nos vamos a enfrentar no a un Dios imaginario. Si yo te pregunto, ¿crees en Dios?, me vas a decir, sí, sí creo en Dios, y te digo, ¿y lo obedeces? Pues sí, ¿estás seguro? La Biblia dice que el que comete celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, no hereda el reino de Dios. Y te aseguro que todos aquí, sin excepción, aún el niño más pequeño, ha cometido celo, envidia, odio. Eso nos hace ser iguales. Hay algunas personas que te tachan o te seccionan a un lado como despreciados. Hay personas que te ven menos, te ven que eres menos que ellos. Esas personas son peor que tú. Esas personas son pecadoras. A Dios no le importa el dinero, no le importa el vestido, no le importa el estudio, no le importa al Señor tu título, tu familia, si eres grande, bajito, gordo, flaquito, güerito. A Dios lo único que le importa en realidad es que tú eres su creación y tú has pisoteado su ley día con día. ¿Y sabes por qué vengo a decirte esto con bocina, mi amado? Porque tú y yo tendremos que dar cuentas. Y desgraciadamente no nos va a servir decirle, es que Dios, a mí me enseñaron mi abuelita que así era la religión. Es que Dios, yo pensé que era así. Dios, es que yo pensé que el sol era Dios. Pues Dios, yo pensé que este santo a mí me iba a llevar al cielo. Dios va a decir, a mí no me importa. Yo te di mi ley, te di mi palabra, y tú podías haber conocido acerca de mí y conocer el camino de salvación. Pero tú lo ignoraste. Tú escuchaste varias veces, tú diste la espalda y seguiste tu camino, te apartaste a donde tú quisiste. ¿Y saben qué? Y eso será justo, porque Dios es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, porque Él es el creador de todas las cosas. Ahora, sabiéndote pecador, porque veo que permaneciste aquí sentado y no has huido, sabiéndote pecador, quiero decirte una cosa importante también. La Biblia habla acerca del mensaje de la verdadera Navidad. Y mira qué belleza de mensaje. El apóstol Pablo está escribiendo su carta a la iglesia de los romanos, no la iglesia romana, sino de Roma en aquel tiempo. Y le dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha, Dios muestra su amor no porque estás sano, porque tienes casa, dinero, hijos, esposa, esposo, porque tienes prosperidad económica en el negocio, no. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, aún soy pecador, Cristo murió por nosotros. Imagina esto, ¿quién es Cristo? Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y viene encarnado, es el Hijo Santo de Dios. Y Él se encarna en un hombre y viene y nace como un hombre de María. Él sale, es un niño normal, sufre, Él nace en un lugar horrible. Es un lugar con animales y estiércol de animal, siendo el Hijo de Dios. Él se humilla al extremo y viene con un propósito. No vivir y hacer feliz a sus padres únicamente. No vivir en un reino que a Él le correspondía legítimamente. No, Él viene con una misión: vivir la vida que tú no puedes vivir. Cumplir la perfecta ley de Dios, su Padre. Por eso Él toma el cuerpo de hombre, porque la deuda del pecado era de hombres. Y Jesús viene, toma el cuerpo de hombre y comienza a caminar de la manera más obediente y santa hacia un lugar. Jesús no iba hacia el templo, Jesús iba hacia la cruz. Jesús no iba hacia un trono para ahí ser honrado y que se le cantara y fuera un rey con una corona grande de oro. No, Jesús iba a una cruz a ser coronado con una corona de espinas. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesús sabía que tú y yo somos pecadores, mi amado. El Señor Jesús sabía que tú y yo no podemos cumplir la ley de Dios. Y el problema no es que no la cumplimos y entonces Dios dice, bueno, como nadie puede, no hay problema, que todos la falten. No, el problema es tan grave, faltar la ley de Dios, que el que tuvo que venir a solucionar el problema, ¿quién fue?
Ya no fue un hombre, ya no fue un animal, un cordero, que los sacerdotes presentaban un cordero y la sangre la derramaban como apaciguar los pecados. Ahora fue el Hijo de Dios. Si fue el Hijo de Dios el que vino, imagínate el problema tan grande que había del hombre con Dios. La Biblia dice, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y diríamos, no, estás equivocado. Yo amo a Dios. Yo te pregunto, ¿a cuál? ¿Al que tú te imaginas? Porque el Dios verdadero, que ha hecho una ley, que ha demandado precisamente lo que el hombre tiene que hacer, ha puesto una separación con Dios, con los hombres. ¿Por qué? Por el pecado. Un Dios santo no puede tolerar el pecado y tener comunión con Él. Es lo más lógico. No puede llevarse bien con el pecador. Por eso, el Hijo de Dios viene a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios viene a rescatar a aquellos enfermos en pecado, aquellos que no creían, aquellos que estaban enfermos en su mente y que no podían clamar a Él, aquellos que estaban enemistados con el Padre. ¿Y sabes qué obra hace Jesús? Jesús hace la obra de reconciliación. Jesús reconcilia al Padre con los hijos y a los hijos con el Padre. Porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es una muerte horrible. Yo oía hace unos días aquí que decían, la muerte, los clavos, los látigos, las ofensas, Judas, Pedro y todo horrible. Pero la muerte de Jesús, lo más horrendo, no era lo físico, sino lo que Él llevaría sobre sí. No únicamente el pecado, sino el castigo del pecado. Hay una porción de un profeta llamado Isaías, que es el capítulo 53. Y mira lo que empieza a decir el profeta en la escritura, en la Biblia. Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Fíjate, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas su Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Después dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero. Escucha, como un cordero. ¿Quién es ese cordero? Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Y cómo que como un cordero? ¿Tú has visto un cordero llevado al matadero? Él no se defiende. Él no se levanta y golpea al que lo va a llevar a la muerte. Igual Jesús. Jesús cayó ante sus angustiadores. ¿Y sabes por qué cayó? Porque si Jesús se hubiese defendido, hubiese levantado su mano poderosa contra los hombres que lo iban a crucificar, tú y yo no tendríamos salvación. Tú y yo no tendríamos, pero Jesús cayó y fue a la cruz, y ahí el glorioso Hijo de Dios padeció el peor tormento a manos de su Padre, porque el juez que nos castigaría le dio el castigo a Jesús. Sucede como esto, amados. Imaginen que el Padre tiene una conversación con el Hijo, Dios el Padre con Dios Hijo, y le dice, hijo, si tú vas a la cruz, yo te voy a tratar como un pecador, porque tú estás pagando la deuda de pecadores. Y el Hijo dijo, yo acepto. Hijo, si yo te tengo en la cruz, yo te voy a dar la espalda, tú me vas a gritar ayuda y yo no te la voy a dar. Jesús dijo, yo acepto. Hijo, yo te voy a quitar la vida ahí por pecadores que te van a crucificar. Y Jesús dijo, yo acepto. Ese es el sacrificio más impresionante que hay. Nunca podría compararse el dolor físico de los clavos y los látigos con el dolor que sintió Jesús sintiendo la ira de su Padre sobre Él. Por eso, ¿tú has visto alguna película en Semana Santa o Navidad? Cuando Jesús está en la cruz, el actor, y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? No era porque el Padre no podía rescatarlo, o no era porque Jesús no tuviera el poder para irse de ahí, sino era porque el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, para que pusiera su vida por pecadores como yo y como tú. ¿Y sabes qué quiere decir eso también? Que si Jesús tuvo que pagar esa muerte en la cruz, es porque tú y yo no podemos pagarla. Tú y yo no podemos salvarnos. Tú y yo estamos caminando tras la mentira de creer, desde que nacemos, que podemos hacer buenas obras y ser salvos. Alguna gente dice, bueno, peco y después voy al templo
comulgo, me confieso y ya soy perdonado. ¡Ah, qué bien! Entonces todos pequemos y vayamos y comamos un pedazo de pan y ya quedamos bien. La Biblia dice, no es por obras. La Biblia dice que las obras son como trapos sucios para Dios. La Biblia dice que la única obra que es válida para poder salvar tu alma de la condenación en el infierno es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El derramamiento de sangre. Ahora, lo más precioso es que Él ofrece perdón a cualquier pecador. Tú estás cansado de pecado, tienes miedo a la muerte, has cometido errores en tu vida, homosexualismo, prostitución, odio, celos, has matado, has secuestrado, o simplemente estás afanado por la enfermedad o tienes miedo. Jesús te da la oportunidad de ser libre, porque en la cruz del Calvario Él llevó esos pecados, enfermedades y dolores por sí mismo. Y cuando los llevó, aquellos que creen en Él, los hace libres, las cadenas se rompen. Y tú puedes comenzar a vivir una vida de confianza en Él. Una vida de creer que Jesús va a llevarte de las tinieblas a la luz. Y que solo Jesús lo hará. Hay una oración que María, la madre de Jesús, hizo. Y en una ocasión ella está frente a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y ella está frente a ella y la alaba, le da alabanza. Y ella le dice, María dice, Dios mío, Salvador mío, ¿quién soy yo para que veas la bajeza de tu sierva? Y la palabra clave es, Dios mío, Salvador mío. Mis amados, no hay persona que vaya a poder llegar al cielo sin la sangre de Jesús sobre de él. No hay otro camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y nadie quién es? Perdón. Nadie. Nadie. Y si no es por mí, quiere decir que no hay otro camino para llegar al reino de los cielos. Y lo más asombroso de todo, es que este Jesús que lleva el pecado ahí sobre sí mismo en la cruz del Calvario, que padeció el peor castigo en la cruz, fue llevado a una tumba. Y después de ir a la tumba, su cuerpo inerte, muerto completamente, al tercer día comenzó a tomar poder su cuerpo. Él tomó su vida, la vida que había dejado en la cruz, su corazón comenzó a latir y Él retomó lo que se había quedado ahí. Una vez, ahorita te voy a decir, ¿cómo está preparado para morir? Dice el caballero. La única preparación para estar muertos es creer que Cristo ha pagado por mis pecados. Y si yo creo que Cristo pagó por mis pecados, yo puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque el peor castigo para el hombre es la muerte, el momento de morir, y el pecado me lleva al infierno. Ese es el peor terror. Entonces, si Jesús pagó por mi pecado, yo no tengo más por qué temer. ¿Por qué? Porque aunque esté muerto, yo viviré con Él eternamente. Entonces la muerte no es castigo. La muerte no es castigo para quienes. Escuchen bien. Y te agradezco mucho, honrado caballero. Escuchen bien lo que dice aquí con respecto a lo que el caballero dice. Dice, la muerte no es castigo. Sí, sí es castigo para algunos y para otros no. El mismo apóstol Juan enseña para quién hay castigo y para quién no. Algunos dirían, para el bueno no y para el malo sí. Pero ¿quién es bueno? Insisto, nadie. Y dice el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, escucha esa palabra, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí viene la respuesta, mi Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado. Que los que no creen teman y tiemblen, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero si tú eres el más miserable de todos los pecadores y crees en Jesucristo, que su sangre lava tus pecados, tú te vas a despertar en el cielo al morir. Y cuando la gente se pregunta, pero ¿cómo siendo tan miserable? Porque llegarás ahí delante del trono de Dios, y cuando Dios esté ahí enfrente de ti te dirá, tú entras al cielo, pero no por ti, sino por mi precioso Hijo que pagó en la cruz por ti. Y por eso no hay miedo a la muerte, caballero. Que Dios me lo bendiga. No es cuestión de obras ni de religión. Fuera de Cristo no hay salvación, solo por Cristo y su sangre. Gloria a Dios. Mis amados, este es el mensaje verdadero de Navidad. ¿Por qué? Dios le bendiga, hermano. ¿Por qué es el mensaje de Navidad? Porque la Navidad habla del nacimiento del Salvador. Sin el nacimiento del Salvador, todos nosotros justamente iríamos al infierno. Pero aquellos que crean
y se arrepientan de su pecado y volteen a ver a Cristo Jesús, vivirán eternamente con Él. Que Dios les bendiga y gracias.